Nos acompaña ya aquí en nuestros estudios el doctor Adrián Bonilla. Él está titular encargado de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID. Doctor Bonilla, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nos gustaría un poco conocer qué le trae por Cuenca. Sabemos que van a firmar un convenio con 7 universidades de la localidad. Sí, se trata de un convenio que va a establecer lo que en CENESID llamamos un hub de investigaciones, que es algo parecido a un recipiente de proyectos de investigación. Son proyectos que se están realizando en todo el país. De hecho, este es el segundo hub que se está firmando en CENESID. Tenemos uno que se hizo ya en la zona norte del país, que articula las provincias de Sucumbíos, de Imbabura, de Carchi, de Esmeraldas. Tenemos otro que está funcionando en Guayaquil y que va a articular las universidades del puerto principal, así como las de Milagro y algunas otras. Habrá otro que se está planteando en Quito, y tenemos uno aquí en la provincia de La Suay, que va a vincular a 7 universidades del sur del país, ¿no es cierto? La Politécnica Salesiana, la Universidad de Cuenca, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad de La Suay, la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Técnica de Machala. Se van a asociar en esta iniciativa que tiene varias características, ¿sí? La idea es que en el Ecuador, como en otros países de América Latina, se debe impulsar, o queremos impulsar, conocimiento que se construye en forma colectiva, conocimiento social, porque el conocimiento de carácter individual, si bien puede ser beneficioso para las personas que lo van produciendo como investigadores, no es algo que se pueda aprender por la sociedad ecuatoriana, en este caso, en forma directa, ¿no? Ahora, doctor Bonilla, mucho hablamos de la pertinencia de la investigación de las universidades. En ese contexto, mucho nos preguntamos en qué medida realmente la investigación que se está desarrollando en las universidades de nuestro país no solamente está pensada para publicar o tener un artículo científico y con eso subir el rating, sino en realidad en qué medida esta investigación científica está realmente aportando a resolver los problemas apremiantes que tenemos, los problemas sociales, los problemas económicos del sector productivo. Mucho más ahora sería interesante conocer en este contexto entonces cómo va a funcionar este acuerdo con el sector productivo, que de todas maneras todavía no tiene esa confianza absoluta en la academia local. A ver, esa pregunta es una pregunta que todo el mundo se ha hecho y que es una pregunta que ha sido respondida por la Ley de Educación Superior y por las políticas públicas de CENESID en este último gobierno. Efectivamente, el Ecuador es un país que se caracteriza por varias fracturas fundamentales, ¿no? Fracturas que tienen que ver con inequidad, que tienen que ver con desigualdad social, que tienen que ver con una sociedad construida históricamente en lógicas de discriminación. Probablemente las más evidentes son el racismo y la discriminación de género. Esas son las fracturas y esas son las necesidades del Ecuador. Entonces, la actividad científica, si es que nosotros hablamos de pertinencia, no consiste exclusivamente en asociar o en enunciar alguno de los postulados del Plan Nacional de Desarrollo, sino en efectivamente producir conocimiento que sirva para atender a estas necesidades estructurales del Ecuador. La Ley de Educación Superior que este gobierno propuso reformar y que fue reformada, plantea una manera distinta de entender la pertinencia y la calidad de la investigación científica y de los procesos académicos. Lo entiende no solamente como una lógica efectivamente de publicación. Además, tomando en cuenta que publicar no es lo mismo que investigar, porque nosotros en el país tenemos universidades y profesores que publican mucho, pero que publican básicamente las mismas cosas o que se publica sin que haya, por ejemplo, laboratorios. Entonces no es lo mismo investigar que publicar. En la época pasada se tuvo una tendencia para tratar de involucrar al Ecuador en una lógica casi obsesiva, casi fanática. Ningún otro país de América Latina anduvo en esto de plantearse un régimen de rankings y de indexaciones internacionales, lo cual no está mal,
pero no es suficiente. Pero quizás también ahí nos entran otras dudas respecto de lo que es la calidad académica, la calidad de la investigación, sobre todo cuando nos comparamos con universidades extranjeras que tienen realidades completamente distintas a las nuestras. Entonces, quizás si estamos comparándonos todo el tiempo con los ratings de las universidades europeas o de las universidades americanas, estamos pensando hacia allá, descuidando lo que realmente debemos pensar, que es nuestra realidad y cómo nuestras universidades se compadecen, digamos, con la colectividad a la cual se debe. Pero no podemos evitar la comparación. O sea, no podemos evitar comparar las universidades ecuatorianas con las otras universidades ecuatorianas. Eso da cuenta de cómo están los procesos en cada una de ellas. No podemos evitar, y sería como ilógico evitar comparar las universidades ecuatorianas con las universidades colombianas o con las universidades brasileñas o con las universidades mexicanas o con las universidades chilenas. No está mal hacer ese ejercicio, es un ejercicio que el ejercicio comparativo es un ejercicio que permite producir conocimiento que a su vez permite informar políticas públicas. O sea, no está mal. No todas las universidades son iguales y nosotros debemos entender que no todas las universidades tienen la misma calidad para, por eso mismo, acompañar a aquellas que requieren mejorar sus procesos. O sea, no podemos entrar a diferencia, como contraposición de esto en una lógica de autocomplacencia. Cuando las cosas no están bien, hay que enunciar, hay que evidenciar que no están bien. Y la forma de evidenciar que no están bien es a través de lógicas de evaluación. Y la evaluación en todos los casos, desde la aritmética más simple, desde el 1+1 o desde el 1+2, hasta la evaluación de las universidades, pasa por un ejercicio de carácter comparativo. La comparación es un proceso inevitable en la producción de conocimiento social, de conocimiento matemático, de conocimiento de ciencias duras, de conocimiento de ciencias humanas también. Entonces, esto es una cosa. Ahora, distinto es suponer sí que el conocimiento individual es un conocimiento que es pertinente para la sociedad ecuatoriana. En nuestro punto de vista, el conocimiento colectivo lo es más. Y por esto esta iniciativa de los hubs. Podemos tener países, y tenemos países en el tercer mundo que tienen probablemente, o que tienen el mayor número de doctores por per cápita de la sociedad, que sin embargo no han despegado en términos económicos o en términos sociales, ¿sí? Tenemos países inequitativos con un gran número de doctores. El conocimiento no puede construirse a partir de personas individuales solamente, tiene que construirse en términos sociales. Ese conocimiento es válido y todas las iniciativas que CNECID ha generado en los últimos meses, en los últimos años, han sido iniciativas planteadas en esa dirección, iniciativas como este proyecto HUBS, que permite la asociación de universidades. Otra iniciativa en términos de ciencia y tecnología se llama Redes, que premia, que incentiva la construcción de redes de producción de conocimiento. Otro proyecto es este que acabamos nosotros de pasar, la asignación de premios, para llamarlo de alguna manera, que se llama Inédita, que financiaba investigaciones y que estimulaba sobre todo aquellas investigaciones que se producían en la asociación entre varias universidades al mismo tiempo. Entonces sí, es una política deliberada, evidente de este gobierno, ir hacia la construcción de redes de conocimiento, de espacios colectivos de pensamiento que permitan justamente producir conocimiento pertinente para la realidad ecuatoriana. Ahora, doctor, avanzando en otros temas también, nos gustaría conocer cuáles son los cambios sustanciales que han traído las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y que estarían ya implementándose. Son varios. Tal vez es necesario señalar que antes de la ley del año 2010, que se acaba de ser reformada, el Ecuador vivió como 30 años, 20 o 30 años de una realidad de desregulación de la educación superior que fue definitivamente perniciosa para el país. Realidad a la que no queremos volver, a la que no vamos a volver, ¿sí? La desregulación supuso, en el caso de las universidades públicas, por ejemplo, la entronización de prácticas clientelares de agrupaciones políticas, independientemente de su ideología, que capturaban escuelas, departamentos, facultades, universidades y generaban regímenes clientelares de intercambio de lealtades por servicios o por recursos que pero vemos que con las nuevas formas de designación de decanos, por ejemplo, vemos que las cosas no es muy distinta. No, sí es bastante distinta.
distinta, ¿sí? Es bastante Cuando distinta. hablamos de una designación, O sea, estamos también convocándole a la persona designada a un compromiso, a cierta fidelidad e incondicionalidad, y vemos que, por ejemplo, el interior de los consejos universitarios se ha reducido de forma importante la necesidad del debate y la reflexión. La ley no obliga a la designación. La ley no obliga a la designación. La ley le da esa opción a las universidades. Las universidades en sus estatutos, ¿sí?, pueden libremente decir cómo se designan o se eligen los decanos. Hay universidades, muchas en el Ecuador, en donde los decanos, por ejemplo, son elegidos. Y hay otras universidades en donde la comunidad universitaria... ¿En qué universidades son elegidos los decanos? Los decanos son elegidos en universidades... Conocemos que son designados últimamente todos por el señor rector. En la Universidad de Cuenca. No, sí, son elegidos, son designados. No son elegidos en la Universidad de Cuenca, no son elegidos en la Universidad Central. No son elegidos, son designados por los rectores. Esta no es una sorpresa, no es una práctica que está fuera de la tradición universitaria latinoamericana. En buena parte de las grandes universidades latinoamericanas, esta es la forma de designación de los decanos. No solamente eso. Sí, en buena parte, sí, digamos, en las universidades más grandes de América Latina, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, ni siquiera el rector es elegido por la comunidad universitaria. Las universidades no tienen soberanía. La soberanía es una potestad que es exclusiva del Estado. Pero bueno, no hablamos solo de soberanía, sí, estamos hablando de autonomía. La autonomía es responsable. La Constitución dice que es responsable, es decir, que hay autonomía porque hay transparencia. Y esa es la diferencia, por ejemplo, con el proceso de desregulación, ¿sí?, que tanto daño hizo a la educación superior del país antes de la ley del 2010, en donde se confundían ambos términos. Y la autonomía suponía que los jueces no podían intervenir en las universidades, suponía que la Contraloría no podía observar las cuentas de las universidades, donde la lógica clientelar primaba, en el caso de las públicas, por ejemplo, y en el caso de las privadas, la lógica de lucro en algunas de ellas. Ahora, no doctor, en todas. En otro tema entonces, que no podemos dejar de abordar... Pero no hemos llegado a las reformas. Sí, no hemos llegado, el tiempo se nos hace corto, porque nos quedamos en otros temas, y sí es importante conocer cómo se van a aplicar las reformas, pero también porque tenemos algunos pedidos de inquietudes, y que es una de las inquietudes que más preocupaciones quizás ha generado en los últimos tiempos, que es el acceso de los estudiantes a las universidades del país. Sí. Vemos que el incremento de cupos no es tan real, que quizás el incremento de cupos se dio para el tema de nivelación, pero los cupos reales para el ingreso de los estudiantes al primer año y ya para iniciar su carrera se ha incrementado muy ínfimamente. A ver, los cupos dependen de las universidades, no dependen del gobierno central, no dependen de CENESID, depende de la capacidad que las universidades tienen, depende de la infraestructura que las universidades tienen, depende del presupuesto que las universidades tienen, depende de los profesores que las universidades tienen. Aún así, en la última toma del examen Ser Bachiller abrió 124,000 cupos, ¿sí?, para que las personas puedan ingresar a las universidades, que tenemos que comparar con la última toma del gobierno pasado, que abrió 64,000 cupos. Entonces, esos son datos duros, hay que comparar. Aún así, estos 124,000 cupos, que son el 92% más que lo que estuvimos en el gobierno pasado, no son suficientes. ¿Por qué? Porque aplicaron, por ejemplo, este año a las universidades 175,000 personas. 175,000 personas y 124,000 cupos. La realidad del Ecuador y de otros países de América Latina y del mundo es que no todas las personas que aplican a las universidades ingresan a las universidades. ¿Cómo se generan las lógicas de ingreso? A partir de un examen. Este examen determina a través de puntajes, ¿sí?, qué personas pueden ingresar a las universidades. Pero, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Cuenca, ¿sí?, estamos hablando de la universidad pública, porque la universidad privada tiene el 37% de la oferta de educación superior. En la Universidad de Cuenca aproximadamente aplicaron 5,000 personas a la carrera de medicina.
pero había solo 250 cupos. Esto significa que los promedios de ingreso a la Universidad de Cuenca estaban más allá de los 900 puntos, más allá de los 950 puntos, más allá de los 970 puntos sobre 1000 de las personas que aplicaban, ¿sí? Porque hay carreras, como las carreras que tienen que ver con ciencias de la salud, que tienen más demanda que otros. Lo que nosotros hemos hecho es generar lógicas de información muy importantes para que los muchachos y las chicas puedan aplicar, sabiendo dónde pueden tener oportunidades. Si una chica, si un muchacho sacó en este examen un poco más de 800 puntos, sacó menos de 900, va a ser muy difícil, ¿sí?, que pueda, por ejemplo, ingresar a una carrera de ciencias de la salud. Tiene 5 opciones para aplicar. Los cupos se han ampliado, ¿sí?, pero también se han ampliado las personas que demandan ingresar a la universidad. Esto no es una realidad exclusivamente ecuatoriana, esta es una realidad de todas partes del mundo. Hay un mejor sistema de acceso. Y bueno, lo que teníamos antes era que quien era amigo de los decanos o que quien era amigo del presidente de la asociación escuela. ¿Y eso se puede generalizar? Yo creo que sí, que en el pasado ¿Eso pasaba en todas las universidades? Eso pasaba en todas las universidades públicas. Eso se puede generalizar. Claro que se puede generalizar, ¿sí? Eso pasaba en todas las universidades públicas porque no había regímenes de ingreso. Y las que tenían regímenes de ingreso lo hacían casi en el borde mismo de la ley, porque las leyes antes del 2010 permitían que esto ocurriera. Y por eso es que tuvimos estas tremendas distorsiones. Y esto es lo que esta ley en algún momento pudo moderar. Sin embargo, produjo otras distorsiones de esta ley, ¿sí? Produjo distorsiones la ley del 2010 en el campo de la calidad, en el campo de la asignación de recursos, en el desequilibrio que existe en esa asignación de recursos entre universidades, entre ciertas universidades públicas y otras, en la mala concepción de lo que es calidad, ¿sí?, que se refiere básicamente a esta internacionalización e indexación y absoluta ausencia de pertinencia. Estas distorsiones fueron corregidas con la reforma. También la ley del año 2010 lo que hizo es crear un régimen de sobreregulación, porque partía de la suspicacia, de la sospecha, de la percepción de que las universidades se comportaban como agentes delincuenciales que estaban propensas al mal y a romper la ley, entonces se les ponían demasiadas trabas, y de la percepción mutua de suspicacia por parte de las universidades hacia el Estado, que el Estado tenía un afán regulador, controlador, represivo, castigador. Bueno, esto es lo que se rompe con la reforma. Se establece un nuevo régimen de calidad, se construye la norma para que haya un subsistema de educación técnica y tecnológica, y se permite mayor flexibilidad en la administración de los recursos públicos por parte de las universidades públicas y de los recursos particulares por parte de las universidades privadas. Bien, queremos agradecer al doctor Adrián Bonilla. Él es secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología titular de la CENESID, con quien hemos podido dialogar en esta mañana.